¡Salud! Iniciamos el cafecito. Buenos días, aquí estamos para iniciar el cafecito a través de Teleuniverso, Canal 29. Yo soy Tony Rodríguez y al otro lado en la virtualidad voy a conversar con mi primer invitado de hoy, el licenciado Juan Ramón Mejía. Es economista, es dirigente político de la Fuerza del Pueblo y vamos a hablar con él de temas del ala fiscal, del ala económica. Licenciado Mejía, buenos días. Muy buenos días, Tony Rodríguez. Encantado de estar tomándome este café con ustedes aquí hoy en la mañana, con ese pueblo de Santiago tan querido. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Aproveche ese commodity, ese rubro de la economía dominicana, el café. Eso es así, eso es así. Un gran producto. Hablemos un poco del escenario para una reforma fiscal. Parece ser que los últimos gobiernos le han estado corriendo a ese tema y que la apertura de un diálogo de los distintos sectores nacionales induce o conduce a ese tema. Mira, sin duda, políticamente, el tema de una reforma fiscal siempre es un tema que resulta odioso para los ciudadanos en sentido general. Y por eso los políticos suelen correrle. Ahora, en términos del plan de desarrollo que teníamos nosotros planteado, la ley de desarrollo, eso correspondía haberlo hecho en el gobierno pasado. Y en el gobierno pasado realmente las condiciones estaban dadas para un buen pacto fiscal, en un momento en el que el país estaba caminando por un sendero de crecimiento, por un sendero sin pandemia, sin problemas, sin grandes problemas económicos. Era quizá el momento más adecuado para plantearse una reforma progresista, una reforma que afectara a los sectores que más ingresos perciben. Pero nada, llegamos ahora a la pandemia, hemos tenido que recurrir a nuevos endeudamientos y en ese proceso de endeudamiento la necesidad de una reforma fiscal se hace más inminente, pero aún más odiosa, porque en medio de unos problemas económicos, hablar de aumentarle el costo fiscal a los ciudadanos resulta mucho más odioso y mucho más problemático. Es probable que se pueda hacer una reforma y es inminente que haya que hacerla para afrontar los problemas de deuda, pero es importante que el Estado Dominicano primero lo haga fruto de un consenso donde participen los sectores trabajadores, donde participen los sectores empresariales e incluso los sectores políticos, que son los que suelen hacerle oposición y pasarle la zancadilla al gobierno en esos momentos. Es importante que sea un consenso, pero lo más importante es que sea progresista, porque lo importante es que no se cargue a la clase media, que es la que viene cargando con el mayor peso fiscal en la República Dominicana, con mucho más impuestos, sino que se cargue más a la riqueza, que se cargue más a esos sectores que generan el 10%, o sea, que son el 10% de la población, pero generan el 90% de los ingresos del país. Esas son las personas que están llamadas a pagar mayores impuestos. Incluso Biden en Estados Unidos acaba de hablar de una reforma fiscal y ha sugerido que sea así, que esa reforma se le cargue a las empresas más poderosas, que no se le cargue al ciudadano de a pie. Pero explíqueme esto, ¿usted entiende que este no es el momento oportuno para una reforma? ¿Y en qué momento estuvimos en condiciones, digamos, puras, netas, para hacer haber hecho la reforma fiscal que ahora tenemos que poner sobre la mesa? Mira, yo digo que no es el momento oportuno por la crisis económica a la que estamos afrontando, fruto de una crisis sanitaria que nos ha dejado la pandemia. Resultaría que no es el momento idóneo, pero resulta que es el más necesario porque es el momento en el que más hemos aumentado la deuda. Sin embargo, reitero, en el gobierno pasado, en los últimos 4 años, era mandatorio que se hiciera el pacto fiscal y no se llamó a los diferentes sectores económicos para comenzar a dialogar sobre un necesario pacto fiscal que hoy es inminente, pero que en ese momento era necesario y posible, mucho más fácil, en un momento en el que la economía estaba creciendo, en que la economía, los sectores
nuestra principal industria, el turismo, estaba en su mejor momento, que hoy no está en su mejor momento, hoy está todavía de capa caída a pesar de una muy buena recuperación de la que se habla, pero seguimos con un sector turístico que es el sector más afectado por la pandemia, porque los sectores productivos, industriales, pues se han reactivado mucho más rápidamente que el sector turístico, que depende del contacto humano, y por ende el temor a la pandemia, a la crisis sanitaria, pues les afecta mucho más. Pero definitivamente va a haber que hacer una reforma fiscal, no en el 2021, no cabe ya, el presupuesto ya prácticamente lo están sometiendo, o sea que no será presupuestado para el 2022, pero sí es el momento de que en ese diálogo nacional que ha llamado el presidente de la República, pues los diferentes sectores comiencen a conversar sobre un posible pacto fiscal. Es indispensable para contar la Permítame interpretar lo que usted me está diciendo. En los 8 años de Danilo Medina fue posible una reforma fiscal por las condiciones económicas que estaba en el mundo, se estaban dando en el mundo en ese momento. Pero el coste político de una reforma se contrapone, digamos, a la intención de una reelección presidencial. Eso pudo haber llevado entonces a Danilo Medina a haber prorrogado la reforma fiscal y el pacto fiscal hacia una nueva generación de políticos. Mejor de ahí no lo podía entender nadie. Definitivamente lo ha explicado como fue. Entiendo que así fue la realidad. Realmente se les huyó a esa reforma fiscal por el costo político que tenía de cara a una potencial reelección del presidente Danilo Medina, que hasta el 2019 se estuvo haciendo los intentos de poder hacer una reelección. Y si no una reelección, pues llevar la candidatura de ese delfín que escogió el propio Danilo Medina para que los representara en la intención de perpetuarse en el poder. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo respecto al tema de la discusión por la reforma fiscal ahora mismo? Sin duda, la Fuerza del Pueblo entiende que es indispensable que de cara a los niveles de deuda hay que hacer una reforma fiscal. Incluso yo estuve acompañando esta misma semana que pasó al presidente Fernández en un foro internacional donde participaron varios expresidentes de diferentes países centroamericanos y suramericanos. Participaron la secretaria de la CEPAL, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y en toda Latinoamérica se está hablando de lo mismo, el tema de una reforma fiscal, de aumentar el costo fiscal, la presión fiscal sobre los países es indispensable, basado en el nivel de deuda que hemos adquirido en esta crisis sanitaria del COVID-19. Entonces, sin dudas, la Fuerza del Pueblo no puede vivir de espalda a la verdad, y la verdad es que es indispensable una reforma fiscal. Ahora, nosotros vamos a defender a capa y espada que sea una reforma progresista, que se le cargue no a la clase media, no a los sectores menos pudientes, sino que se le cargue a los sectores que generan más riquezas en la República Dominicana, que son los que están llamados a financiar porque debe ser en función de los ingresos, del que recibe más, que pague más. ¿Y los beneficios de esa reforma, en qué tiempo, en qué plazo lo estaríamos viendo? Bueno, primero hay que lograr la reforma, que probablemente con mucho esfuerzo, él tiene que lograrla en el 2022, porque ya en el 2023 vuelve a pesar el costo político. Entonces es importante que sea cuanto antes, porque ya en el 2023, 2024, el presidente Luis Abinader también estará pensando en reelección, ya lo ha manifestado, que la Constitución no se lo impide, y entonces ya comienza a gobernar un poco de forma más populista y deja de hacer las cosas que hay que hacer. Es importante que lo logren en el 2022 y los resultados pues se van a ver, porque cuando hablamos de una reforma fiscal no hablamos solamente del cobro de impuestos y de presión fiscal, hay que hablar del gasto fiscal, de dónde se invierten esas exenciones que hay a diferentes sectores de la República Dominicana que en un momento eran beneficiosas para aumentar el empleo,
pero que hoy en día quizás no aplican. Esas son muchas de las cosas que hay que revisar y que van a venir a beneficiar. Ya aquí se está hablando, aquí se ha ido haciendo algunas reformas, porque si tú ves la renovación de la licencia, ya hubo un nuevo tarifario, las multas, un nuevo tarifario, y así, por ejemplo, en aduana se han visto niveles récord de recaudación, no por mayor gestión. Yo entiendo que porque han aumentado tanto los costos y la liquidación de los impuestos de los artículos que se importan es costos más transporte, más flete, y el flete se ha triplicado y cuadruplicado en algunos casos. Por eso han aumentado las recaudaciones. Entonces el gobierno ha estado recibiendo unos niveles de ingresos por encima. Y ya están hablando de la tarifa eléctrica, sincerizarla. Eso también sería un costo para los ciudadanos. La gasolina, de cara a fin de año, las proyecciones de los expertos se aumentaron en $10. O sea, se hablaba de $80 el barril, ya está llegando a $80 y se estima que estaría llegando a $90 en invierno, porque en invierno aumenta el consumo de petróleo, más calefacciones, más... se utiliza muchísimo más la energía para niveles de calefacciones en los países nórdicos. Entonces la demanda aumenta. El manejo de la crisis que le ha dado Luis Abinader y su gobierno a la economía en tiempos de pandemia es el siguiente tema que vamos a tratar con el licenciado Juan Ramón Mejía, economista, miembro de la Fuerza del Pueblo, del alto gabinete de la Fuerza del Pueblo y uno de los grandes asesores económicos de Leonel Fernández. Vamos a la pausa, seguimos con él unos segundos. Estoy conversando con el economista Juan Ramón Mejía, que nos pone como plato fuerte la economía del país. Estamos a la necesidad de una reforma fiscal. ¿Por cuáles razones esa reforma fiscal es necesaria para nuestro país, economista? Mira, principalmente nosotros tenemos una carga de los préstamos, de los intereses de los préstamos, que resulta muy, muy fuerte para que un país pueda seguir con sus ingresos haciendo las obras reproductivas, las obras de las inversiones de capital necesarias en la República Dominicana. El país necesita aumentar sus ingresos, el Estado Dominicano necesita aumentar los ingresos para poder hacer la cantidad de obras que el presidente Luis Abinader ha prometido, porque donde quiera que ha ido vemos que prometió la carretera del Ámbar aquí en Santiago, la circunvalación de San Francisco, la circunvalación de Baní, la de Asua. Hemos visto un sinnúmero de promesas en todos los municipios. La circunvalación de Navarrete, el proyecto de Bahía Las Águilas, el proyecto de Manzanillo y el Muelle. Gracias. Ahora la carretera Gurabo a 4 carriles, la carretera Santiago-Licey a 4 carriles, el teleférico para Santiago, otro teleférico para la capital, monorriel para Santiago, monorriel para la capital. 11,000 viviendas que prometió que para este año, creo que no ha entregado a la primera. El proyecto Ciudad del Yaque. Sin duda el presidente Luis Abinader ha tratado de manejar su imagen, su popularidad a capa y espada. Ha estado luchando por mantener un nivel de popularidad alto entre los ciudadanos y ha mantenido el nivel de expectativas muy alto. Pero eso es un arma de doble filo, porque cuando la gente comienza a hacer ese listado que tú y yo acabamos de hacer, y dice, pero caramba, no ha hecho ninguna de estas obras, muy pocas las ha comenzado incluso, y si las ha comenzado muy tímidamente. Entonces ahí en ese momento la gente comienza a decir, pero ya basta de promesas. Entonces el gobierno de Luis Abinader, en términos de su imagen, cuando cumplió un año, que vio que comenzó a haber una presión de la oposición, pues llamó un pacto. Ese pacto, si bien tiene 12 temas, ya vamos por 15 probablemente, son los 15 temas más trascendentales
¿Y qué él está logrando con hacer un pacto? Pues hacer un nivel de complicidad. Tú no me puedes criticar porque tú estás sentado conmigo discutiendo la reforma policial. Tú no puedes decir que aquí hay delincuencia si no hemos terminado ese trabajo tú y yo. Entonces, ese tipo de cosas es un manejo de sus relaciones, de su imagen ante el público, pero no son hechos, no son cosas que el gobierno esté haciendo. Sin duda, él necesita de una reforma fiscal para generar más ingresos, para poder afrontar los niveles de intereses y pago de capital de la deuda y al mismo tiempo poder hacer esas obras de infraestructura tan necesarias que el país requiere hoy en día para el nivel de desarrollo, para el descongestionamiento del tránsito en todas estas ciudades. Es importantísimo que se puedan hacer esas inversiones. El criterio con que se está manejando la pandemia, la crisis económica producto de la pandemia, ¿cómo usted lo evalúa? Desde el principio de la pandemia nosotros hemos hablado de que apoyamos el nivel de endeudamiento. O sea, entendemos que en medio de una pandemia, en medio de una reducción de los ingresos del Estado Dominicano, producto de una recesión en la economía dominicana, pues obviamente la necesidad de más recursos para la ayuda social, etcétera, nosotros entendemos que había que endeudar el país y lo ha hecho toda Latinoamérica y lo ha hecho Estados Unidos y lo ha hecho Europa. Sin duda es la receta que hacían los organismos multilaterales, pero hay un punto importante y volvemos a las obras de infraestructura, las obras de capital, las que tienen retorno de inversión real. Ese aumento de la inversión del Estado Dominicano debió ser para invertir en obras reproductivas por tres razones fundamentales. La primera razón es que genera una dinamización en la economía. Históricamente siempre se ha visto que la construcción tiene efecto multiplicador en la economía, porque aquellos que laboran en esas construcciones pues salen a consumir, las esposas van al salón, el hombre va más al supermercado, y hay un aumento del consumo y se dinamiza la economía en cadena mucho más rápidamente. Segundo, porque las obras de infraestructura son necesarias en este momento. Y lo más importante es que esos préstamos que tomamos hoy para hacer obras de infraestructuras deben generar bienestar no solo para esta generación, sino para las futuras generaciones que están llamadas a pagar ese préstamo. Y cuando tú tomas para inversión de capital, pues obviamente se beneficia a esta y las futuras generaciones. Ahora, cuando tú tomas para gastos corrientes, solamente como ha estado haciendo el gobierno, pues sin duda que la próxima generación será la que cargará con la responsabilidad sin ningún beneficio. Entonces, el gobierno a principio de los primeros 6 meses, prácticamente su inversión en el área de obras reproductivas fue de un 6% del Producto Bruto Interno, cuando históricamente en la República Dominicana se ha invertido por alrededor de un 14%. O sea que por menos de la mitad, el gobierno no sabía cómo invertir, no sabía cómo comprar, no sabía cómo licitar. Había una inexperiencia que realmente puso muy lento al gobierno. Se está comenzando a ver una pequeña dinamización a partir del primer año de gobierno, pero todavía no es tan significativa incluso. ¿Cómo se ha afectado el sector productivo de la República Dominicana con la pandemia y qué tan inteligente ha sido para, digamos, para resistir la misma? Mira, es increíble como estamos hablando de recuperación del crecimiento del Producto Bruto Interno, de los niveles de 2019 para finales de este año. Un efecto rebote, si se quiere, se puede decir que hay un efecto rebote, pero tenemos que ser francos en un sentido. La principal industria de la República Dominicana, el turismo, no se habrá recuperado a finales de este año, no estará igual que el 2019, porque todavía tenemos las variantes del virus, la Delta y eso, que todavía mantienen el dinamismo del turismo un poco lento. Sin embargo, los niveles de crecimiento del Producto Bruto Interno se han logrado. ¿Qué quiere decir esto? Que otras industrias, como las zonas francas y otras industrias, las MIPYMES, que a través del Ministerio de Industria y Comercio se han hecho esfuerzos importantes
por la dinamización de esas industrias, esas otras industrias han logrado el crecimiento. Tenemos un reto muy grande por dos factores principales. El que te mencionaba del aumento del petróleo, nosotros somos un país eminentemente dependiente del petróleo porque somos importadores netos. Y hay otro, si Estados Unidos detiene las ayudas a los ciudadanos en Estados Unidos, las remesas van a buscar su nivel histórico, que es mucho más bajo. O sea, las remesas hoy en día están muy altas gracias a las ayudas internacionales, o sea, las ayudas que está dando el gobierno norteamericano. Y eso se refleja en mayores remesas en toda Latinoamérica, no solo en República Dominicana. Pero esos niveles de remesas, si dejan esas ayudas, van a bajar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una mayor inversión de dólares en petróleo y una menor ingreso de dólares por la baja de las remesas y lo deprimido del sector turístico. Eso puede traer que nosotros tengamos un problema inflacionario en el próximo año 2022, a principios del 2022. Si el gobierno no toma algunas medidas de esfuerzo, de aumentar algunas exportaciones y reducir algunas importaciones. A partir de todo lo que usted ha analizado hoy, me gustaría concluir la entrevista pidiéndole que me analice la oportunidad de regreso al poder de Leonel Fernández en el contexto de todo esto que está ocurriendo. Bueno, fíjate, en medio de una crisis económica suele ser difícil los procesos de reelecciones y realmente a Luis Abinader le ha tocado manejar el Estado en medio de una crisis con un nivel de inexperiencia importante, no solo de él, sino de mucha de la gente que han entrado a la cosa pública, a manejar la cosa pública en los últimos, en este cambio de gobierno. El presidente Fernández está haciendo su tarea, está todos los días haciendo juramentaciones, está todos los días moviéndose en las diferentes áreas. Ahora mismo todavía permanece en Boston haciendo juramentaciones. Tiene ya prácticamente 2 semanas en la segunda ciudad de la República Dominicana, porque hay que hablar de que en términos de habitantes dominicanos, la segunda ciudad con más habitantes dominicanos es Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, Boston. Esa zona de ahí definitivamente tiene una población muy importante y de cara a unas elecciones es importante. El presidente Leonel Fernández es un líder innato, se quitó un lustro grande al salir del PLD, porque sin dudas el presidente Fernández fue, si se quiere, hasta un poco débil con sus amigos del Partido de la Liberación Dominicana, y estos todos se unieron para darle la espalda y traicionarlo en un momento histórico importante. Y él, al salir de ahí, pues obviamente ha dejado atrás a muchos de esos personajes que le hacían daño, que le restaban. Y yo creo que el pueblo dominicano está valorando que en un momento de crisis el presidente Fernández debió ser la mejor opción para los dominicanos y que de cara al 2024 el pueblo dominicano va a tener la certeza de elegir al mejor de los candidatos que tiene, que es el propio presidente Leonel Fernández. Gracias al economista Juan Ramón Mejía de la Fuerza del Pueblo, ha estado con nosotros en esta parte del cafecito. Nosotros seguimos con nuevos invitados después de la pausa. Muchas gracias. Voy a conversar ahora con la psicóloga Maite Cosme de la Unidad de Psicología Especializada que está en Santiago. Y voy a conversar con ella sobre un tema que me parece importante y es la conducta. Ella es terapeuta en la conducta. Y me gustaría preguntarle, para darle oficialmente la entrada, ¿qué hay detrás de una conducta violenta? Maite, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. La pregunta, porque hay una esencia violenta, irreverente, conductual en muchos seres humanos, no vamos a decir que oficialmente en todos. ¿Qué hay detrás de esa conducta violenta?
Bueno, primero que nada, aclarar que necesariamente una conducta problemática no tiene por qué ser violenta. Sí, se ve en muchos casos que sí, realmente. Y más que nada, el día de hoy me quiero referir a las conductas problemáticas que impiden o que interfieren en el desarrollo adecuado de una persona con su entorno. Ok. Estas conductas generalmente tienen un motivo o una razón de por qué es así. ¿Cuál puede ser ese motivo? Bueno, si nos ponemos a pensar, pudieran ser factores biológicos. Bueno, puede ser que la persona en algún momento esté privada de sueño, esté privada de algunas necesidades básicas, entonces hay que descartar estas cosas primero. También pueden ser dificultades para comunicar, que una persona pueda hablar, no quiere decir que sepa comunicar lo que está sintiendo o lo que está viviendo en un momento específico. Entonces, eso es muy importante. Si la persona está bajo expectativas no razonables, es decir, que está en una situación donde lo que le mandan a hacer, las cosas que tienen que hacer, no son, son difíciles para esa persona, pues entonces es probable que de alguna forma esto se manifieste en la conducta. Esto lo vemos mucho en los niños generalmente. Si hay cambios en la estructura familiar, si hay cambios en el ambiente, también puede ser que aparezcan este tipo de conductas problemáticas. El ser humano es como una llave, está para abrir puertas, para solucionar problemas. Dado que Ujú. las problemáticas son eso, un conjunto de problemas, el ser humano tiene un algoritmo que le permite constantemente solucionar esos problemas. ¿Es así o me equivoco? Sí, siempre hay una forma de cómo podemos ayudar y cómo podemos solucionar estas problemáticas, siempre y cuando sea de la mano de un especialista que pueda identificar el motivo y también ayudarle con la solución de este. ¿Cuándo es necesaria la intervención de un terapeuta de conducta? Bueno, siempre y cuando las conductas que se estén presentando sean recurrentes, en el sentido de que tal vez esta persona o niño tiene un tiempo comportándose de esa forma y que se esté dañando el espacio de esa persona o a alguna otra persona. Con esto quiero decir que, por ejemplo, haya destrucción de propiedad, que el niño o la persona tire, golpee, se autolesione. En estos casos es de vital importancia. Eh, pero siempre prevenir es lo bueno. Si en algún momento detectamos que nuestro niño o una persona está teniendo conductas irracionales, o sea, como que no son parte de su personalidad o de su forma de comportarse, es bueno acudir a un especialista para buscar ayuda. Si ¿Cómo se encontramos puede resultados, desmontar una conducta violenta? bueno, tendríamos que investigar primero que, por qué lo está haciendo, cuál es el motivo. Tenemos que conocer a la persona para poder identificar qué cosas podemos utilizar a nuestro favor, que sean partes de la personalidad de la persona, valga la redundancia, identificar esas situaciones, observar. Siempre yo le digo a los padres que vienen a consulta que su mayor herramienta es la observación y llevar un registro sencillo de esas cosas que están sucediendo y que usted quiere que el terapeuta sepa. Entonces, para poder trabajar estas cosas, siempre es importante ver la dificultad de lo que está pasando, buscar, tratar de incluir intereses en la forma de aprendizaje del niño, dividir las tareas, o sea, todo va a depender de cuál es el motivo por el cual el niño o la persona se está comportando de esa forma para poder intervenir de manera correcta. Dentro de las patologías de la conducta existe la categoría de incorregible. Bueno, a mi entender, no, siempre se puede encontrar una solución. Lo que sí es que hay ocasiones en las que obviamente debemos aliarnos a otros especialistas para poder identificar y llegar a una solución en conjunto, en dado caso de que, por ejemplo, no tenga las herramientas para trabajar de manera independiente. Bien, vamos a parar ahí. Vamos a hacer una pausa comercial. En breve sigo conversando con la psicoterapeuta en conducta, Maite Cosme.
Estamos de vuelta conversando con la psicóloga Maite Cosme sobre la conducta problemática de los individuos. ¿Cómo reacciona el niño ante la conducta violenta de sus padres? La crianza de padres violentos, ¿cómo se refleja en el hijo? Bueno, eso se ve diferente de persona a persona. Puede ser que el niño por lo que está viendo repita el mismo comportamiento, el mismo patrón. Puede que también pase que el niño se retraiga, que sea un niño más tímido, que tenga tal vez dificultades en la escuela, para concentrarse y demás. O sea, puede variar mucho de niño en niño. Todo tiene que ver con su diferente personalidad y cómo eso influye en él. Y esa conducta violenta se va a desarrollar si prevalece como cultura en el hogar, se va a desarrollar en el niño. Bueno, eso va a depender de qué tanta estructura tenga ese niño, o sea, cómo él vea las cosas, porque necesariamente un niño que vio violencia no necesariamente tiene que, pero sí hay más factores que predisponen a que crezca siendo una persona violenta. Todo, o sea, es muy relativo, realmente. Ya. Licenciada, una persona que consume drogas suele tornarse violenta, sobre todo cuando le falta el producto en un momento determinado. ¿Qué relación hay entre drogas y violencia? Bueno, usted está hablando específicamente de la abstinencia y eso obviamente genera en la persona cierta frustración, cierta violencia, porque está dejando de recibir directamente lo que para él significaba tranquilidad o paz o distracción. Entonces, en ese momento en el que la persona no está recibiendo eso, pues entonces hay obviamente un choque de que, bueno, necesito conseguir eso. Entonces la persona prácticamente puede hacer lo que sea necesario para conseguirlo, pero igual va a variar de persona en persona. Ya, usted nos ha traído como tema la conducta problemática. ¿Está encasillado ese concepto? ¿Qué es en sí? Sí, muchas personas creen que la conducta problemática generalmente tiene que ver con violencia y muchas veces no es así. Puede ser Ya, incluso la una conducta confusión me problemática. tocó a mí. Sí, pero sí, es común pensar que las conductas problemáticas o inadecuadas son solamente violencia y no. También hay conductas problemáticas que impiden que un niño aprenda adecuadamente, como por ejemplo el hecho de tal vez pararse mucho en el colegio, eso le impide aprender, eso es una conducta que ahora mismo está representando un problema para ese niño y para las habilidades que se supone que él tiene que estar aprendiendo. También una conducta problemática puede ser el hecho de yo no saber comunicar mis emociones o yo no saber pedir lo que quiero adecuadamente. Entonces, obviamente hay que enseñarle al niño una forma adecuada de pedir o de transmitir sus emociones, que no sea golpeando o lanzando o tirándose en el piso, que muchas veces pasa. Finalmente, la conducta, la inteligencia emocional, ¿se nace o se hace la inteligencia emocional? Eh, Personalmente creo que se hace. A lo largo de nuestra vida tenemos oportunidades y situaciones que nos enseñan o nos van moldeando y está en nosotros aprender esas habilidades. Y también obviamente que el entorno nos proporcione de forma adecuada cómo aprender inteligencia emocional y cómo aprender a manejarnos. Bueno, ese es un tema. Qué bueno. Gracias Sí. a la licenciada Maite Cosme, es psicoterapeuta. ¿Dónde la ubicamos, licenciada? Estoy en la unidad de psicología especializada. Allá pueden encontrarnos. También hay diferentes especialistas. Estamos a la orden. Está en la calle Independencia, número 65, frente a emergencia pediátrica de la clínica Coromina. Ahí está. Maite Cosme es psicoterapeuta en conducta
problemática está en esa dirección que acaba de decir y ha sido nuestra invitada en esta parte del programa de hoy. El cafecito llega a su punto final. Buen día para todos. Muchísimas gracias.